¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, ¿me confirman si se logra oír claramente, se logra oír claro? Por favor. Sí, se escucha claro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, vamos a iniciar la charla de hoy sobre Python para análisis de datos. Me presento. Mi nombre es Manuel Cigüeña, soy profesor en métodos computacionales y estadísticos. Cuento con una maestría en estadística aplicada, un programa de especialización en analítica avanzada y también cuento con una maestría, un MBA como tal. Actualmente soy gerente de servicios en proyectos de analítica, soluciones BI y cloud en Strategy Data Consulting, una empresa es la empresa a la cual gerencio. la- Venimos de trabajando proyectos en esa línea, digamos, en implementación de modelos de inteligencia artificial, en soluciones de inteligencia de negocios y en aplicaciones cloud para diferentes entidades del Estado. Hemos estado trabajando en estos últimos años proyectos de gobierno de datos, desarrollo de aplicaciones de analítica avanzada en la nube, trabajando en las nubes de Amazon Web Service, Azure y GCP. Y en SS Learning soy profesor desde el 2019 en Python, en el programa de Python para ciencia de datos, el cual ya venimos dictando 50 ediciones, ¿no? Esta es esta edición que inicia en unos días, sería la edición 50. Entonces ya tengo una amplia experiencia dictando este programa, además que he tenido la oportunidad de capacitar en Python a diferentes entidades, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, a organismos internacionales, como la Organización eh, Internacional para las Migraciones, eh, también la Organización para Refugiados, también Pan American of Developer Foundation y otras instituciones internacionales. Bien, ese es un poco, les comento brevemente mi experiencia. Em, y bueno, hoy vamos a empezar a trabajar algunos temas relacionados. Es un curso corto, introductorio, pero quiero que este curso vaya en la línea de los participantes. Hablar de analítica con Python, análisis de datos con Python, hay diferentes aplicaciones prácticas. A mí, el área de coordinación académica me ha solicitado dictar un curso de, de análisis de datos con Python. Entonces, yo le comentaba, bueno, en el análisis de datos con Python tengo experiencia trabajando análisis georreferenciado, trabajando modelos de inteligencia artificial, tengo experiencia trabajando análisis de series de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis de datos como tal, el tipo de dato, va a depender mucho del tipo de dato y del proceso, cómo se generó el dato. Importantísimo tener eso. Entonces, me gustaría conocerlos un poco a ustedes, su interés, para poder orientar de una manera introductoria, pero también que les pueda resultar interesante este curso corto. ¿Ok? Como somos un grupo reducido de participantes, me da, tenemos un espacio de 1 o 2 minutos para presentarnos y sería interesante que ustedes me comenten qué esperan, cuál es el alcance de lo que ustedes buscan en este curso introductorio de análisis de datos con Python, o qué es lo que ustedes actualmente desean trabajar como aplicación práctica, ¿no? Entonces vamos a empezar con Adair Alvarado y nos comentas brevemente, por favor, Adair. Se escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me llamo Adair. Me ingresé a este curso porque soy estudiante de licenciatura de ingeniería, bueno, no, ajá, de ingeniería de sistema de computación. Por lo tanto, he oído sobre el análisis de datos e incluso el lenguaje de Python. También he usado otro tipo de lenguajes, Java, también base de datos.
pero por ahorita mismo más me interesa es el análisis de datos, el área, ¿no? Por eso que elegí este curso y ¿qué espero, no? Espero poder al menos aprender los conceptos básicos, los fundamentales, para poder entender en qué se basa el análisis de datos, cuáles son los métodos, los fundamentos y aplicaciones en la industria, pues. Ese es lo que espero de este curso. Muchas Ok, gracias. ok, perfecto, Adair. Adair, ¿tú eres parte de este curso introductorio o eres parte del programa también de Python para ciencia de datos? Introductorio. Ok, ok, perfecto, listo. Muy bien, Adair. Bien, continuamos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, bueno, un poco lo que es mi expectativa de este curso introductorio es tal vez enseñarnos a usar algunas librerías ya conocidas, las que siempre se mencionan en Python, ¿no? Pandas, Matplotlib, Seaborn, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es más que todo lo que mencionabas en el inicio, ¿no? de la presentación, ¿no? El tema de Machine Learning y los modelos, ¿no? Los modelos que te ayudan a predecir y sobre todo también dar tal vez algunos tips porque, bueno, la mayoría a veces confunden los perfiles de Data Science, Data Analytics y Data Engineer, ¿no? Por lo general, la mayoría se enfoca en lo que es Data Analytics. Y bueno, sí, es verdad que con Python se pueden hacer muchas cosas y sobre todo procesar la data, grandes volúmenes de data, ¿no? Saber de repente qué herramienta utilizar para que esta carga de data o este procesamiento de datos pues sirva para que se pueda consumir de manera óptima de repente en algún reporteador conocido, ya sea Power BI o Tableau, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sería en resumen la expectativa que uno tiene, ¿no? Al inicio de iniciar cualquier curso, ¿no? Ok, Carlos, perfecto. Muchas gracias. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo comparto esta reunión con ustedes. Soy de México, soy licenciada en estadística. Sin embargo, durante mi proceso educativo solamente me enseñaron a utilizar R. Eh, Viendo las vacantes laborales, pues lo que piden es Python, ¿no? Tengo ya una poca de noción de cómo se ocupa, pero creo que nunca está de más aprender y aquí estoy para eso. Ok, perfecto, Clara. Bienvenida. Continuamos con Dilber Corrales. Hola, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches, Dilber. Sí, sí se te oye. Buenas Ah, noches. ya, bueno, soy Wilber y pues mi interés más que todo por aprender en este caso Python para el análisis de datos es que, bueno, actualmente estoy estudiando lo que es la carrera de Ingeniería de Sistemas en Informática y me interesa, ¿no? Por el tema más que todo por el manejo de datos y la toma de decisiones, ya que eh, he visto que con Python se puede hacer muchas cosas con el tema del manejo de datos y por eso es que entré a esto, ¿no? Ok, perfecto, Dilber. Bien, continuamos con Brian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Brian? Buenas Soy noches. bachiller en Ingeniería de Sistemas. Como mencionó la compañera, también en el transcurso educativo no llevé Python para el análisis de datos, sino para aplicaciones. Y espero poder aprender más, dado que pues me estoy alejando poco a poco de la carrera, pero nunca está de más aprender algo nuevo. Ok, perfecto, perfecto, Brian. Continuamos. Edgar Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Ok, perfecto, Edgar. Por aquí me comenta Gisela que su interés está en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, el procesamiento.
de grandes volúmenes de datos. Ok, continuamos con Fernando Bustamante. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En mi caso también igual, el tema del análisis de datos, la importancia y cómo, digamos, no pueden manejar la información, más que todo es lo que me motiva a estar aquí. Ok, perfecto. Continuamos con Lucy Bocanegra. Bien, continuamos con Luis Manuel Paredes. Buenas noches, soy de República Dominicana, soy ingeniero de software, soy desarrollador backend en Python y C Sharp y en mi trabajo me he integrado con personal de ciencia de datos y quisiera cambiar un poco mi área de trabajo a ciencia de datos. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Continuamos. Aquí veo un Redmi Note para, para que se pueda presentar también. O en todo caso, a partir de lo que me han comentado, poder abordar la charla de hoy. Bien, a ver, Edgar. Edgar nos dice, me interesa en el manejo de librerías para análisis y visualización de datos. Perfecto, listo. Muy bien, he tomado nota sobre su interés específico en Python para análisis de datos. Muchos de ustedes, primero, veo que algunos de ustedes buscan explorar qué se puede hacer con Python, ¿verdad? Algunos quieren una orientación, una definición referente a los perfiles. Otros están refiriendo a una aplicación práctica en Machine Learning. Otros buscan soluciones que explican un poco cómo puede contribuir la analítica para proporcionar soluciones basadas en datos. Vamos a discutir ese punto también. Y por último, un grupo está preocupado o muestra interés en el procesamiento de grandes volúmenes de datos y también en grandes volúmenes de datos y visualización de datos, ¿verdad? Por ahí viene el interés de ustedes en aprender Python para análisis de datos. Bien, voy a buscar abordar temas que no lo veo en el programa de Python para ciencia de datos, para que de esta forma aquellos que son parte del programa, que algunos de ustedes seguramente son parte ya del programa que voy a empezar a dictar la próxima semana, puedan tener este conocimiento inicial en este curso corto. Bien, a ver, primero, respecto a qué se puede hacer con Python, ¿no? Entonces, aquí esto es importante porque en realidad esta primera pregunta abre a todas las aplicaciones prácticas que podríamos desarrollar con Python. Em, y obviamente en Python ustedes pueden trabajar en la automatización de procesos, automatización de tareas. Podrían hacer, profesor, por ejemplo, todos los días yo tengo que ingresar a ciertas páginas web, descargar su información, procesarla, y analizarla. Esa es una tarea repetitiva como tal. Entonces, ¿esa tarea se puede automatizar? Sí se puede automatizar, ¿verdad? Ahora, profesor, y obviamente esa tarea, estamos hablando de una tarea no solo de la automatización de extracción de datos, sino también la, eh, la extracción, transformación y limpieza de los datos para su almacenamiento o procesamiento analítico, ¿no? Entonces, usted, cualquier tarea que involucre la automatización de procesos de extracción, transformación, carga y análisis de datos, es válido pensar de que Python nos va a ayudar. Luego también para el análisis y visualización de datos. Efectivamente, nosotros podemos trabajar Python para poder crear dashboard. Python te permite actualmente, tiene librerías bastante importantes o framework como Dash, que te va a permitir realizar gráficos interactivos como los que se muestran en Power BI, ¿verdad? Pero obviamente necesitas conocer una serie de librerías complementarias para que nosotros podamos construir una interfaz gráfica interactiva y realmente, principalmente interactiva y fácil y de fácil uso por parte de los usuarios. También con Python podemos desarrollar aplicaciones web. Precisamente uno de sus compañeros
comentaba de que tiene experiencia desarrollando como desarrollador backend con Python, ¿verdad? Python también te va a permitir trabajar desarrollo de aplicaciones web. Es más, Python actualmente se está desarrollando bueno, está en proceso porque ya hace un tiempo, hace unos años, se viene trabajando con una librería que es la librería Fleet para todo lo que es prompt. Y esta librería busca ser una librería que pueda ser multiplataforma también, ¿no? Y eso va a ser bastante importante. Luego también para desarrollo de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. Python es el lenguaje de programación de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos. Es decir, todo aquel que busca desarrollar modelos de inteligencia artificial y todo aquel que piensa desarrollar soluciones de analítica avanzada, empresarial, basada en datos, necesita conocer Python, ¿sí? Eso es esencial, es un lenguaje de programación. Es más, muchas empresas actualmente, por eso es la creciente demanda, quieren iniciar sus proyectos de inteligencia artificial. Entonces, la primera barrera que se encuentran es la barrera de conocimiento respecto a las tecnologías que va a permitir desarrollar ese tipo de solución. Y bueno, Python, obviamente, como les acabo de mencionar, es el lenguaje de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos. Bien, Python también cuenta con frameworks o librerías para desarrollo, para análisis de grandes volúmenes de datos. Y eso obviamente involucra también procesar datos que, que suelen requerir recursos de cómputo, digamos, requieren una infraestructura de cómputo alta, como tal, que es para el procesamiento de imágenes y lenguaje natural. Yo también dicto un curso que es el curso de procesamiento del lenguaje natural. He dictado cursos de procesamiento de computación visual, procesamiento de imágenes, he dictado cursos, todos esos cursos los he dictado con Python, ¿no? Python para ciencia de datos, inteligencia artificial, cursos que necesariamente para poder trabajarlos tienes que conocer Python, ¿no? Bien, eso es en cuanto a qué se puede hacer con Python. Entonces, en realidad, podrías trabajar proyectos de automatización de procesos de analítica, análisis y visualización de datos. Puedes desarrollar aplicaciones Machine Learning, impulsadas por Machine Learning, inteligencia artificial. Puedes trabajar proyectos de ciencia de datos y Big Data y procesamiento de imágenes y lenguaje natural. Es decir, es un lenguaje de programación bastante versátil que te va a permitir trabajar proyectos desde, digamos, procesando datos pequeños hasta grandes volúmenes de datos. Ahora, para responder a la siguiente consulta respecto a los perfiles, esto es importante, ¿no? Porque muchos indican, profesor, entonces lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, el analista de datos, que es principalmente el responsable de hacer toda la parte de análisis exploratorio, visualización y reportes, ¿este analista de datos podría utilizar como herramienta Python? Efectivamente, sí. Si estamos hablando de análisis exploratorio, Python puedes usarlo para realizar análisis exploratorio. ¿Puedes hacer visualización? Sí, yo he desarrollado tableros interactivos con Python y no hay ningún problema. O sea, puedes desarrollar tableros, reportes interactivos con Python, tal cual como podrías usar también Power BI, ¿no? Que es una herramienta low code, es decir, sin código, no tienes que programar, pero con Python tendrías que conocer obviamente el lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, los perfiles que pueden utilizar Python, puedes utilizarlo también para el análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, así como otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dicen queremos hacer un tablero interactivo y tienes la opción de hacerlo con Power BI, pero por ejemplo, en nuestro caso, hemos desarrollado tableros interactivos con Python y con Angular también. Hemos trabajado con Angular, es un framework para desarrollo del frontend, y también hemos trabajado con Python para frontend, para desarrollar tableros interactivos para aplicaciones web, ¿no? Entonces, ¿se puede realizar ese tipo de análisis con Python? Sí. Luego el científico de datos, que ese es otro perfil, ¿no? Él principalmente lo que va a desarrollar o va a comprender
es todo el ciclo de vida para el desarrollo de una solución basada en datos, donde obviamente tiene un conocimiento o alcance respecto a modelos predictivos de machine learning y estadística avanzada. Y efectivamente, él puede, el científico de datos va a utilizar Python precisamente para la implementación de estos modelos predictivos como tal. Luego está el ingeniero de datos, que es el responsable de toda la parte de infraestructura de datos, de procesamiento masivo y de desarrollo de procesos de extracción, transformación y carga de datos, los famosos ETL. Entonces, profesor, ¿podría utilizar Python para procesos de extracción, transformación y carga? Claro que sí. Profesor, ¿podría también para toda la parte de procesamiento masivo de datos? Efectivamente, Python tiene librerías para desarrollar estos procesos de extracción, transformación y carga. Profesor, también si quiero ser un MLOps Engineer, por ejemplo, es decir, un ingeniero para proyectos de Machine Learning, efectivamente, te refieres a desarrollar despliegue y monitoreo de modelos en producción, modelos de inteligencia artificial. Como rol podrías utilizar Python. Python te permite realizar toda la configuración para exponer modelos a través de REST API. Por ahí su compañero que ha trabajado con Python en backend, en realidad el modelo una vez entrenado, ya puedes exponerlo a través de un API REST para que pueda ser consumido por cualquier tipo de aplicación, ¿no? Entonces, los perfiles en el mundo de los datos, el analista de datos, el científico de datos, el ingeniero de datos, el MLOps Engineer, también van a poder utilizar Python como tal para desarrollo de sus aplicaciones, ¿no? Entonces, en realidad, este punto es importante que ustedes también lo puedan tener en consideración. Ahora, profesor, y respecto a las soluciones basadas en datos, ¿no? Acá yo les puedo compartir esta parte del ciclo de vida de un proyecto. Toda, em, toda solución de analítica avanzada pasa por un ciclo de desarrollo conocido como ciclo de vida para el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos. Bien, todo proyecto, ¿sí? Pero como todo proyecto, tienes que iniciarlo y se inicia con el entendimiento del negocio. Aquí está, start, entendimiento del negocio. Profesor, ¿y qué es el entendimiento de negocio? El entendimiento de negocio en realidad es poder realizar toda la comprensión como tal de los requerimientos y las funcionalidades del negocio para el desarrollo de una solución de analítica avanzada. Y al momento de hacer una comprensión del negocio, estamos haciendo referencia a comprender los diferentes indicadores o KPIs que maneja el negocio a nivel interno. Seguramente alguno de ustedes se ha presentado y mencionaba que estaban trabajando en ciertos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes están trabajando en el sector de banca. Un indicador en banca, un indicador bastante popular en banca es la tasa de morosidad, ¿no? La tasa de morosidad. Ese es un indicador. Por ejemplo, en una empresa de retail, el, el indicador podría ser la tasa de reclamo. Ese es un indicador, ¿sí? Entonces tenemos en banca, en retail, de repente en telecomunicaciones. En telecomunicaciones pueden ser los cortes de señal. Incidencia de reclamo. Incidencia de reclamo también, ¿no? En electricidad, por ejemplo, el tema de cortes de energía, ¿no? De hecho, entonces ustedes van a tener diferentes indicadores dependiendo del sector, ¿verdad? Dependiendo el sector al cual pertenece la empresa. Entonces, a partir de ahí nace un problema. ¿Por qué? Porque toda empresa, y eso es importante que ustedes lo tengan claro, toda empresa monitorea indicadores. Toda empresa. Empresa que no monitorea indicadores, simplemente es una empresa que va sin rumbo. Entonces, toda empresa, ustedes ingresan a una entidad financiera, van a encontrar tasas, indicadores, etcétera. Van a entrar a una empresa de retail, ¿no? De repente van a encontrar indicadores de conversión de llamadas por ventas, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 llamadas, una se genera una venta. Van a tener indicadores o de repente de cada 100 llamadas solo contestan 20% de personas, tasa de contactabilidad, ¿no? Lo cual se conoce
como la tasa de contactabilidad. Entonces, en donde ustedes vayan, esto es un poco para tener un conocimiento transversal, van a encontrar indicadores, ¿correcto? Entonces, es importante cuando ustedes empiezan a hacer un levantamiento de la información, poder definir cuáles son los valores normales de esos indicadores. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas, cuando estos indicadores dejan de ser normales, es cuando se encienden todas las alarmas. Por ejemplo, supongamos que la tasa de morosidad es 1% en una entidad financiera, supongamos. Entonces, con esa tasa de morosidad, déjenme decir que ya con eso han estimado pérdidas, ¿verdad? Ya tienen estimado pérdidas las entidades financieras. Pero adicionalmente a tener estimado todas las pérdidas por la morosidad que tienen eh, digamos, por esta tasa de morosidad, si esa tasa de morosidad se incrementa a un 2%, es decir, las pérdidas se están duplicando. Entonces ellos tienen un umbral, ¿no? Un umbral, un valor máximo sobre el cual están monitoreando constantemente esa métrica. Cuando el valor pasa ese umbral, es ahí donde se encienden todas las alarmas y es por eso que ahora los científicos de datos, los analistas de datos, etcétera, que conocen Python, han adquirido protagonismo. ¿Por qué? Porque estas tasas se han venido incrementando. Entonces, los gerentes corporativos, los gerentes de área, por ejemplo, tienen la necesidad de contratar especialistas que logren no solamente, no solamente crear un modelo, ojo, porque el modelo no soluciona, el modelo es la guía, pero no soluciona, sino también especialistas en poder dar la solución de negocio, pero atendiendo principalmente a que esta solución sea basada en datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos, vamos a tomar el ejemplo de la tasa de morosidad, ¿ya? Entonces, supongamos que la tasa de morosidad está en 1%, ¿sí? Vamos a suponer. Eso estamos en la parte inicial, ¿ah? Entendimiento del negocio, nada más. Entonces, está en 1%. Ahora, esta tasa de morosidad se ha incrementado a un 2%, ¿verdad? Ese es el incremento de la tasa de morosidad. Entonces yo contrato al equipo, ¿no? A ver, profesor Manuel, lo voy a contratar a su equipo, ¿no? Y voy a contratar porque yo hago este tipo de soluciones también para empresas, ¿no? Trabajo para entidades y empresas. Entonces, a ver, su equipo, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos primero identificar para predecir la morosidad. Ok, perfecto, listo. Entonces, por ejemplo, ¿y este 2% cuántos clientes son? Actualmente son 1.800 clientes. Ese 2% representa 1.800 clientes. ¿Ok? Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Por lo menos quiero regularizarlo a un 1%, porque el 2 ya me está generando mucha pérdida. Nuestras pérdidas se han incrementado demasiado con 2%. Y lo que a nosotros nos preocupa es que hemos venido creciendo 1.2, 1.4, bajamos a 1.3 y esto ha sucedido en los últimos 18 meses y ahora hemos llegado a 2%. Necesitamos, pero ya, una solución que nos permita regularizar este KPI, este indicador. Ok, perfecto, listo. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Vamos a tener que conectarnos, hacer un entendimiento de la data, ¿no? Hacer una ingeniería de datos y finalmente entrenar modelos y finalmente desplegar ese modelo, ¿no? Abordar todo el ciclo, hasta aquí, hasta el despliegue del modelo. Pero este despliegue de modelo me va a ayudar a predecir. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo creé un modelo 1, ¿no? Versión 1. Mi modelo logró predecir el 70% de morosos. Ajá, entonces creé mi primer modelo. Claro, este modelo no se crea en una noche, ¿ah? Es un trabajo de semanas. Entonces, creé mi primer modelo. Mi primer modelo logró una predicción de un 70% de morosos, ¿verdad? Esta predicción lograda por mi primer modelo me permitió, de estos 1.800 básicamente tener una predicción de un 70%. Ahora, yo me pregunto, ¿esa es la solución? No, no es la solución. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hago yo? Ok,
Ya tenemos el modelo. El modelo ahora hay que integrarlo a los sistemas que actualmente hacen la evaluación crediticia. ¿Por qué hay que integrarlo? Para que el modelo, cada vez que entre una persona a solicitar un crédito, se consulte al modelo y el modelo retorne si realmente esa persona tiene una probabilidad de pagar o no pagar su crédito. Entonces ahí viene la integración. Por eso yo les decía que nuestro trabajo como científicos de datos es crear el modelo. Esto lo crea, pero hay un MLOps Engineer, un ingeniero de MLOps, que te va a permitir desplegar el modelo y conectarlo con los sistemas existentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, su compañero, uno de sus compañeros que se presentó, me parece, si mal no recuerdo, es Luis Manuel, ¿verdad? Luis Manuel ha visto backend con Python, ¿sí? ¿Es lo que comentaste, Luis Manuel? ¿Me confirmas? Ok, entonces Luis Manuel, por ejemplo, es parte de nuestro Sí, equipo, es parte de nuestro equipo, entonces yo le digo, mira Luis Manuel, acá está el modelo, quiero que me lo expongas a través de un REST API. Hazlo con Flash, ¿no? Hay una librería en Python, hay un framework, se llama Flash, ¿verdad? Para exponer el modelo mediante un API. Hay que habilitar un entorno, ¿no? Infraestructura de cómputo y sobre ese hay que alojar el modelo y hay que exponerlo a través de un REST API. Listo. Eso Manuel lo conoce perfectamente porque Manuel es backend, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo un API REST. Entonces, esa API REST, ¿verdad? Que ha creado Manuel, va a ser consumida por las aplicaciones. Esa API REST va a permitir recibir solicitudes al modelo y el modelo le retorna una respuesta. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que ingresa Carlos, y Carlos dice, ok, profe, a ver, vamos a probar el modelo, ¿no? A ver, voy a ingresar al banco a pedir un crédito y da sus datos. Inmediatamente los datos que utiliza el modelo, por ejemplo, puede ser edad, ingreso, etcétera, se envían al API REST, ¿verdad? Y el API REST retorna una respuesta y dice Carlos calificado. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora vamos a la parte fundamental de la ciencia de datos, la decisión. La decisión de otorgar un crédito, la decisión de otorgar un crédito, ¿ok? Está dada por el modelo que cada vez que ingresa un cliente se ejecuta, ¿verdad? Y retorna una respuesta. Entonces nosotros hemos implementado un modelo que ahora ayuda a mejorar las decisiones a nivel de solicitudes de crédito y eso es lo que permite que ahora a las personas, por ejemplo, en vez de darle el crédito a esas 1.800 personas, ya no se les dé. El modelo tiene un error, todo modelo va a tener un error, eso olviden de que no hay modelos sin error. Entonces, si tenemos 1.800 clientes y el modelo logra predecir al 70%, quiere decir que hay un 30% que no lo está prediciendo. Ese 30% son 540 clientes. Pero esos 540 clientes ahora ya no es, eh, básicamente estos 540 clientes representan solo el 0.6% de la tasa total de clientes. Entonces ya hemos logrado reducir nuestra tasa de morosidad de un 2 a un 0.6%. Mientras el modelo esté en un correcto funcionamiento, el modelo va a lograr controlar esa tasa. Entonces ya la decisión de otorgamiento de crédito ya no está dada por una persona, sino está dada por un modelo de machine learning que constantemente, como ustedes pueden ver, ¿qué dice acá? Ciclo de vida, ¿no? Y el ciclo de vida, por ejemplo, nuestro ciclo de vida, ¿cómo es? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, bueno, en algunos casos, ¿verdad? ¿Y luego qué? Muertos. Y luego nuevamente nacemos, crecemos, ¿verdad? Ese es un ciclo de vida. Igual pasa con los modelos. Los modelos nacen a partir del entendimiento de un negocio, ¿no? Se desarrollan y se despliegan. Pero va a llegar un momento en que este modelo va a ser poco eficiente. Y en ese momento, el modelo como tal va a tener que nuevamente regresa a su fase de entendimiento. Y vamos a tener que volver a actualizar ese modelo. Es cíclico. Profesor, ¿cada cuánto tiempo puede ocurrir eso? Es relativo. Podría ocurrir después de 2 años, después de 3, después de 5, no lo sabemos. Pero en algún momento el modelo va a perder la eficiencia que muestra actualmente. Por eso que nosotros
El trabajo luego es monitorear el modelo. Muchos piensan, cuando desarrollan una solución, por ejemplo, a mí cuando me contratan, yo les digo, ok, sí, nosotros queremos un modelo que se esté reentrenando constantemente y desplegando. Ok, pero pasa lo siguiente, que el modelo no es necesario que se esté reentrenando y desplegando, sino hay que monitorearlo y cuando el modelo tenga ciertas fallas puede ser nuevamente entrenado. Pero ya, pasa lo siguiente, pasa de que a veces el modelo, cuando lo reentrenas, puede ser que hay variables que se han utilizado para desarrollar ese modelo predictivo y que ahora ya no son útiles y hay otras variables. Y esas variables inicialmente no eran importantes, ahora ya lo son porque el contexto ha cambiado del modelo. Entonces, no solamente es reentrenar por reentrenar, sino también hacer una selección de variables. Entonces, hay todo un proceso por detrás. Entonces, eso se conoce como mantenimiento, monitoreo y mantenimiento del modelo. Entonces, después que ya les desarrollas la solución, tú tienes que monitorear el modelo, ¿no? Tienes que monitorearlo para saber su rendimiento del modelo. Y cuando el modelo falle, puedas digamos, puedas nuevamente realices el proceso de entendimiento, entrenamiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, en esencia, es eso. Para aquellos que buscan el tema de, profesor, ¿qué hace un científico de datos? El científico de datos guía todo ese proceso. Dentro de este ciclo de vida vas a encontrar MLOps Engineer, vas a encontrar Data Engineer, ¿no? Ingeniero de datos, vas a encontrar también desarrolladores backend o frontend, ¿no? Que van a integrar entre el sistema existente con el modelo. Vas a trabajar con diferentes. Yo trabajo, por ejemplo, yo actualmente, mi perfil es científico de datos, ¿no? Pero yo conozco bien la parte estadística, tengo una maestría en estadística aplicada también. Conozco bien la parte de negocios, por eso también me formé en administración de empresas, para conocer también los negocios, conocer toda la parte, y sobre todo tener las relaciones con diferentes tipos de gerentes, ¿no? Em, Mi perfil como tal es científico de datos, pero ya con el tiempo me he convertido en un gerente de servicios para soluciones de analítica en general, ¿no? Cloud, etcétera, lo que fuese. Cualquier tipo de solución yo la hago, ¿no? Y tengo mi equipo, obviamente. Tengo los desarrolladores. Por ejemplo, actualmente estamos desarrollando un buscador. Profesor, ¿y cómo es un buscador? Un buscador es algo sencillo, ¿no? Hago un query. Sí, pero no es así. Por ejemplo, uno de sus compañeros decía, profesor, datos masivos, ya. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho es configurar un clúster usando un software es Elasticsearch, ¿no? Estamos trabajando con Elasticsearch y ahora ustedes dirán, profe, ¿y Elasticsearch qué es? Es un software, pero que incorpora muchos modelos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y el procesamiento del lenguaje natural es un área de la inteligencia artificial. Entonces, utiliza inteligencia artificial para hacer búsquedas óptimas en grandes volúmenes de datos. Y trabaja, y nosotros hemos configurado Elasticsearch en un clúster distribuido usando Docker, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, vienen todas las tecnologías que hemos utilizado y hemos construido las APIs para exponerlas con Python. Y luego, ahora se están integrando en un front desarrollado en Angular. Entonces, profesor, usted está trabajando con un desarrollador front-end, está trabajando con un arquitecto de datos, que es el que ha definido toda la arquitectura, ¿verdad? Y estoy trabajando con dos desarrolladores, con un ingeniero de datos, porque la data como tal, para indexarla en Elasticsearch, hay que hacer todo un proceso de ETL, indexación de datos en Elasticsearch. Entonces, mi equipo, por ejemplo, es un arquitecto, es un ingeniero, es un arquitecto, ingeniero, un desarrollador front-end, y bueno, un chico que está haciendo el QA, ¿no? Análisis de calidad y todo el tema de esta aplicación. Es un buscador, por ejemplo, que lo estamos trabajando con CITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van integrando diferentes perfiles, ¿no? Para este mismo cliente le hemos desarrollado un modelo de Machine Learning también. Entonces, yo soy el que defino los requerimientos, hago el levantamiento de requerimientos, ¿no? Hago la ingeniería de requerimientos para cualquier solución de analítica avanzada, porque si tú no defines bien los requerimientos, tu proyecto no sabes ni siquiera qué tecnologías te pueden ser más eficientes y podrías hacer una sobreingeniería de un proyecto, ¿no? ¿Qué es una sobreingeniería de un proyecto? Usar recursos de infraestructura, software, que no son acorde al proyecto que vas a trabajar, ¿no? Entonces, esto
en realidad es un campo muy amplio donde intervienen diferentes roles, ¿sí? Entonces, roles como analista de datos, de repente por ahí, Manuel, por ejemplo, para el monitoreo de datos me puedes crear un dashboard, para el monitoreo del modelo, discúlpame, me puedes crear un dashboard para visualizar cómo el modelo, claro, sí, te creamos un dashboard, ¿no? Pero eso lo definimos en el requerimiento también, ¿no? Si vamos a crearle un dashboard. Por ejemplo, en algunos casos, algunos clientes me dicen, ok, queremos un contrato de 2 años para que te encargues de toda la parte del soporte de este modelo, porque así como nos los has explicado, y sinceramente no vaya a ser que toquemos algo, y ese algo que toquemos desconfigure todo, y luego, ¿cómo lo volvemos a solucionar? Queremos una garantía extendida más soporte por 2 años. Perfecto. Garantía extendida más soporte por 2 años. Se les da, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte de analítica por detrás. Entonces, pero profesor, para yo no tener estos problemas, ¿qué me recomienda? Aprender Python. ¿No? Si tú aprendes Python como lenguaje como tal, entonces es muy fácil irte a cualquier área. Claro, tiene sus particularidades, tiene sus propios frameworks o librerías para desarrollo, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, varios de mis alumnos trabajan actualmente conmigo en proyectos porque eh, lo que pasa es que algunos alumnos, como por ejemplo su compañero Luis Manuel, ¿no? Ya él tiene experiencia. Y por ejemplo, Luis Manuel me dice, profesor, ya llevó un curso conmigo, ¿no? De inteligencia artificial, digamos. Entonces yo lo veo que Luis Manuel sí ya entendió todo. Entonces yo digo, ya Luis Manuel, mira, podemos trabajar un proyecto. ¿No? Podemos trabajar un proyecto, porque ya como tú sabes toda la parte de backend, podrías ver, por ejemplo, tu perfil más adecuado, Luis Manuel, sería ir a un MLOps Engineer. ¿Ok? ¿Qué hace ese perfil? Yo les voy recomendando en función a su perfil, ¿no? Porque obviamente el MLOps Engineer ve toda la parte de despliegue y monitoreo de modelos en producción, en desarrollo y producción, ¿no? Entonces él es el que básicamente va a desarrollar el API para integrar el modelo con los sistemas existentes. ¿Te das cuenta? Entonces sí podrías ir por ese perfil, ¿no? Y podrías optar por aprender Python. Y por ahí, profe, pero también he visto que hay un ML Engineer o un IA Engineer, ingeniero de inteligencia artificial. ¿Podría ir por ahí también? Sí, claro, porque su perfil va más por ahí. Otros perfiles podrían empezar como analista de datos, ¿no? Luego científico de datos o ingeniero de datos. Por ejemplo, algunos me dicen, profesor, yo ya he trabajado anteriormente con SQL, he visto toda la parte de integración con sistemas. Ah, ya, ok. Yo te recomendaría empezar por ingeniero de datos, ¿no? Porque ya estás familiarizado con procesos, eh, digamos, con tareas CRUD y también estás familiarizado con procesos ETL. Entonces, si vas a empezar a trabajar en la parte analítica ya más avanzada, involucrándote en proyectos, te recomendaría empezar por ingeniería de datos, ¿no? Porque te va a ser mucho más fácil. Claro, esa va a ser tu puerta de entrada como rol. Luego, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, dos analistas junior que trabajan bastante y son muy, muy hábiles ellos han sido mis alumnos y la verdad que son bastante hábiles y ellos empezaron primero como analistas de datos así, ¿no? Procesando. Luego los enfoqué para que aprendan ingeniería de datos y han estado trabajando últimamente conmigo modelos, ¿ve? Y ahora ya ven toda la parte incluso de integración y ya ellos hacen toda la parte del backend ya. Entonces me quitan un gran peso de encima y ya tienen un perfil más completo, ¿no? Entonces, pero obviamente esto se va viendo dependiendo de los proyectos. Por eso yo siempre les digo, lo mejor va a ser la práctica y lo mejor va a ser la puerta de entrada que ustedes tengan en función a su perfil, ¿no? Y con esto, no sé si por ahí respondí la pregunta de su compañero respecto a perfiles, ¿no? Yo conozco bien porque he tenido la oportunidad en todos estos proyectos que les comentaba, eh, trabajar con diferentes perfiles, digamos, de diferentes perfiles en el mundo de los datos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay clientes que me dicen, ya Manuel, pero queremos que lo hagas en la nube. Ah, ok. Entonces ¿en qué nube? ¿No? A veces te dicen, no, nosotros trabajamos en AWS. Ah, ok, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Ah, ok. Entonces, tengo que hay un perfil que, por ejemplo, hay un científico de datos con conocimientos en AWS. Entonces, hay tecnologías también. Lo mismo que puedes hacer en AWS, lo puedes hacer en Azure, pero el de AWS no te conoce nada de Azure. O de repente quieren que lo hagas en GCP, en Google.
¿no? Entonces nadie conoce los tres, ¿no? Entonces, yo por necesidad de los proyectos he tenido que aprender las tres nubes, pero no todos saben las tres nubes, ¿no? Eso también hay que decirlo. Muchos se especializan en una nube específica porque es lo que es su día a día, ¿verdad? Entonces, respecto a nubes, si tú me haces esa pregunta, Clara, respecto a una nube, en realidad primero te consultaría en qué sector estás trabajando, ¿no? Y segundo, podemos empezar por demanda. En Latinoamérica la nube más demandada es Azure, sigue AWS. Pero si tú aspiras a trabajar en Europa o en los Estados Unidos, empieza por AWS, porque más trabajan los proyectos con AWS, en líneas generales, ¿no? La tercera nube más utilizada es GCP, pero depende en qué, digamos, en qué región piensas laborar, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, utilizan mucho Azure, pero, sin embargo, eh, te puedo decir, ¿no? De 10 clientes, vamos, una estadística, ¿no? De 10 clientes, 5 utilizan Azure, 3 utilizan AWS y 2 utilizan GCP, por darte una estadística, ¿no? De experiencia personal. Pero en términos generales, más utilizan Azure. Es más, yo antes hasta dictaba Amazon Web Service y luego dejé de dictar porque como me habían tomado muchos proyectos de Azure todo un año, dije, no, pues, ¿para qué voy a estar? Y perdí un poco ustedes saben, siempre el aprendizaje viene con, digamos, acompañado también de la práctica repetitiva, ¿no? La práctica es el maestro. Entonces yo la verdad que como un año que no veía AWS, pero justamente iniciando el año siguiente me salieron 2 proyectos en AWS, ¿no? Tuve que nuevamente retomar AWS, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de que yo tenga un equipo que conozca AWS, tengo que también saber AWS. Porque como soy gerente del servicio y necesito dar soluciones, necesito, si aparece por ahí algún impedimento de avance, necesito mostrarles a mi equipo la capacidad de solucionarlo rápidamente, ¿no? ¿Me recomienda para iniciar de frente a Azure o iniciar una ruta de aprendizaje primero por Python? Yo te recomendaría primero trabajar con Python. Como les he mencionado, Python es el lenguaje de programación de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos. Si tú quieres ingresar a hacer un modelo de Machine Learning, necesitas Python. Si quieres hacer un modelo de procesamiento de lenguaje natural, profesor, quiero hacer un modelo, por ejemplo, para clasificación automática de temas. Esto también he desarrollado un proyecto en esa línea. Entonces, obvio, necesitas Python. Entonces, para todo proyecto de inteligencia artificial, Python. Y para estos proyectos, Python. Es más, cuando vayas a la nube a trabajar, Yasmin, vas a necesitar Python, porque el código que se utiliza en los notebooks de Amazon SageMaker, que Amazon SageMaker es el servicio de Amazon para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, o Azure IAML, que es el servicio de Azure para desarrollar, te permite trabajar con el Python SDK o el SDK de Python. Por lo tanto, vas a tener que en algún momento, si quieres que tu solución llevarlo a un nivel avanzado, vas a tener que trabajar con Python. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes aprendan Python. Entonces, con esto, no sé si esta primera hora introductoria referente a los temas de qué se puede hacer con Python en el mundo de la analítica, perfiles en el mundo de los datos y aplicaciones, bueno, perfiles en el mundo de los datos y tipos de aplicaciones en Machine Learning. ¿Tenemos alguna duda o consulta referente a lo comentado ahora? ¿Dudas, consultas que puedan presentar? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Sí, si tienen alguna duda o consulta, por favor, para pasar ya a la parte práctica. ¿Sí? Todo claro. Ok, perfecto. Bueno, la parte práctica la podemos desarrollar de dos formas. Podemos usar Google Colab o podemos utilizar Anaconda Navigator, ¿ok? Ustedes pueden decidir
Google Colab simplemente entran a Google Colab, Collaborate, ¿no? Acá está. Si tienen lo único que necesitan es una cuenta Gmail, nada más, ¿sí? Es lo único que necesitan. Este es Google Colab. Acá les comparto el enlace. Ese es Google Colab. Y si tienen, o también podrían hacerlo. Este es un poco como para iniciar. No les recomiendo quedarse en Google Colab. Yo les recomiendo que trabajen en el programa ya avanzado, el que es completo. Este solamente es un curso introductorio, lo que vamos a desarrollar hoy. Yo sí les recomiendo a mis alumnos siempre trabajar con Anaconda, porque Anaconda es una distribución que te permite administrar múltiples entornos. Acá está el enlace de Anaconda Navigator. Bien, entonces aquí puedes descargar para Windows, para Mac o Linux. No hay problema. Ustedes podrían descargar, podrían utilizar cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, podrían utilizar Google Colab, también podrían utilizar Google Colab sin mayor problema. Ahora, aquí, un poco para que ustedes también tengan una noción práctica de un proyecto, podríamos también utilizar Kaggle. Hay un repositorio de base de datos, este de acá. Sé que muchas veces no podemos utilizar datos de empresa porque es prohibido hacerlo sin autorización, pero este es un muy buen repositorio de datos y es más de proyectos como tal. Entran a la sección de datasets y aquí, por ejemplo, ¿no? Supongamos, profesor, quiero un modelo de fuga de clientes, los modelos de fuga, ¿no? Entonces vamos acá y vamos a revisar algún proyecto, algún dataset de fuga. Y aquí está. Por ejemplo, este es un dataset de fuga de clientes de telco, de telecomunicaciones. ¿Sí? Acá hay varios datasets. ¿Sí? Este es clientes de banca, fuga de clientes de banca, ¿no? Entonces, esto es un buen repositorio y además tiene múltiples bases de datos para que ustedes puedan practicar y desarrollar básicamente sus proyectos públicos, ¿no? Entonces, acá yo, por ejemplo, le voy a dar clic a esta base de datos de fuga de clientes de banca, ¿verdad? Y acá está la data, simplemente descargo mi data, acá está, hago clic aquí, a ver, ya está, ya se va a descargar, acá está. Vamos a ver. Ujú. Ya, ahí lo descargo. Me pide que ingrese con una cuenta de Google. Entro con mi cuenta de Google. A ver, ¿con cuál cuenta ingreso? A ver, con esta. Ya está. Vamos ahora sí. A ver. Ya está. Ahora sí. Ok, entonces ahí me descargan un zip, ¿no? Ahí le voy a compartir el zip en el grupo por la conversación. Ahí está mi zip. Dentro del zip está el archivo de modelo de fuga. Voy a cortar esto. Voy a llevarlo acá a mis descargas. Igual les voy a compartir también el archivo, también se los voy a compartir por el chat. Este es el archivo de fuga de clientes. Y acá está la data, ¿no? Te dice el contexto, el dataset que contiene, y acá están los datos. Aquí está, ¿no? Te dice, mira, tengo datos, género, ¿no? Acá está la edad de score crediticio, hay varios datos, y finalmente tienes también, ¿no? El balance de la tarjeta, que es la proporción de consumo, la edad del cliente, etcétera, ¿no? Tienen varias otras variables. Entonces, aquí hacemos file, y acá abrimos un nuevo notebook. Este por Google Colab.
Y ya está, ¿no? Ahí está, ustedes tienen pueden cargar conjuntos de datos, ¿no? Lo que quieran. Pueden trabajar con su código aquí. E incluso tienes para la opción de Gemini. Acá está la memoria RAM y el disco que te han asignado. Mira, lo único que la memoria RAM aquí asignada es de 12 gigabytes de RAM y el disco es de 100 gigabytes, ¿no? Esa es la opción. Pero aquí también hay que dar una limitación, ¿no? Que cuando trabajas en Jupyter, estás trabajando con estos recursos de cómputo, sobre todo para sus compañeros que preguntaron sobre grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, el código les va a servir lo que ustedes programan acá, sí, pero en realidad yo les recomendaría instalar Anaconda Navigator. Porque Anaconda Navigator pasa lo siguiente, de que aquí estás trabajando en una versión específica de Python, ¿no? Que si mal no recuerdo es la versión 3.12 de Python. Entonces pasa de que a veces, cuando ustedes, no a veces, sino siempre, ustedes llegan a una empresa y van a encontrar qué versión de Python está trabajando. Por ejemplo, en el caso mío, la mayoría de mis proyectos los trabajo en 3.10.4. En otros casos, se trabaja en 3.11.0. Entonces, Python es un lenguaje de programación multiplataforma, es decir, el código se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos. Esa es una de las ventajas de Python como lenguaje de programación, como característica. Sin embargo, tienes que guardar en consideración de que el código se debe ejecutar sobre una misma versión de Python. Entonces, profesor, por ejemplo, si mi código de ejemplo yo lo desarrollé en la versión 3.12 y luego tengo que llevarlo a mi trabajo y en mi trabajo está la versión 3.10 de Python, 3.10.4, ¿ocurre errores? Sí. Hay librerías que no están disponibles para versiones diferentes. Entonces, en ese caso, obviamente va a aparecer error. Entonces, Python, claro, a veces hay personas que solo leen los manuales y dicen, Python es multiplataforma, no importa. El mismo código debe ejecutarse, sí, pero hay salvedades, pues, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tienes que guardar en consideración la versión de Python y la versión de la librería con la cual has desarrollado tu código. Si esa versión cambia en otro entorno, tu código va a salir error, ¿sí? Entonces, ¿qué te permite Anaconda Navigator? Te permite lo siguiente, miren, voy a apagar esto de acá, voy a cerrar esto y les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo yo abro Anaconda Navigator, ¿ok? Lo voy a proyectar por acá. Esto, un segundo, ahí les muestro. Ya, acá está. Miren, por ejemplo, esta es mi consola de Anaconda Navigator. En realidad no se asusten, ¿ah? De repente por ahí alguno de ustedes no tiene la práctica todavía en código, no se vayan a asustar. El tema, esto lo vamos a ir aprendiendo, ahora lo vamos a ver de manera un poco resumida, pero en el programa avanzado que tendremos, vamos a ir de poquitos. Bien, mira, lo primero que yo le puedo decir acá en mi consola de Anaconda, el prompt de Anaconda es conda emp list, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Quiero consultar cuáles son los entornos que actualmente están disponibles de Python, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo varios entornos. Por ejemplo, como este es una lacto donde estoy trabajando dos proyectos, por ejemplo, acá tengo mi entorno que se llama mRenacid, ¿no? Que es un entorno aislado donde tengo una versión específica de una solución que estoy trabajando para un cliente. O sea, este entorno yo solamente ingreso para instalar librerías y trabajar código de mi cliente. Por ejemplo, el entorno DevSDC es el entorno que yo trabajo con mis alumnos de Python, ¿ok? El entorno SDC AZ es el entorno que yo trabajo con el Azure SDK de Python, ¿no? Entonces, el SDK de Python, discúlpenme, de Azure. Entonces aquí, AZ es de Azure, pues, ¿no? SDC de la empresa SDC Learning. Entonces, ¿qué me permite tener todos mis entornos ordenaditos, ¿verdad? ¿Por qué, profesores, por qué los tiene así? Por ejemplo, NLP es mi entorno para trabajar mis proyectos de procesamiento del lenguaje natural que tengo. Y también utilizo este entorno para cuando dicto el programa de especialización en procesamiento del lenguaje natural, ¿no?
Entonces, y este es el entorno base que viene instalado en Python, ¿no? Por defecto con Anaconda. Entonces, esto me permite tener mis diferentes versiones, luego no tener problemas, porque si yo, por ejemplo, me pongo a trabajar en el entorno SDC-AZ, que es el entorno con la versión 3.9 de Python, y luego y quiero ejecutar mi código en los servidores en los entornos de mi cliente, me van a salir errores, porque hay librerías que no son compatibles. ¿Ok? Entonces, eso también es súper importante. Y sobre todo, en cuanto a lo que hemos explicado actualmente, tomando como ejemplo a mi tocayo Manuel Paredes, por ejemplo, le digo, si has desarrollado un modelo, ¿no? Eso pasa, has desarrollado un modelo, supongamos que Manuel me dice, profe, he desarrollado un modelo para predecir fallas en maquinarias. Me ha contratado una empresa, ¿no? Y estoy trabajando en un modelo para predecir fallas de maquinaria, ya lo desarrollé. Mi modelo tiene 99% de precisión, profesor. O sea, básicamente 99 de cada 100 fallas la detecta. Mm. Ah, perfecto, Manuel. Ahora voy a desplegar el modelo. Ok, perfecto, despliégalo. Pero ojo, Manuel, ten cuidado. Manuel ya seguramente lo conoce porque él es desarrollador backend con Python, pues, ¿no? Pero ten cuidado porque ese modelo, para tú desplegarlo en otro entorno, tienes que recrear el entorno en el cual fue desarrollado ese modelo. Entonces Manuel le dice, tranquilo, profe, porque yo ya sé que mi modelo fue desarrollado en el entorno 3.10.4 de Python, ya instalé Python 3.10.4 en mi servidor que va a servirme para desplegar el modelo y ahora solamente voy a instalar las librerías y las dependencias del modelo para desplegarlo. Ah, perfecto, Manuel, genial. Así es como se trabaja. Porque si ustedes instalaron por acá, desconfiguraron, salen una serie de errores. Y en realidad, todos esos errores que se han ocasionado es por una noción bien básica de Python. Es algo que lo vas a leer en la primera página de cualquier libro de Python de Python, fundamentos de Python, que básicamente son sus características. Python es un lenguaje de programación multiplataforma, ¿ok? Pero tienes que guardar en consideración que la versión de Python y la de sus librerías que has utilizado para desarrollar un código específico, la tienes que utilizar para los diferentes entornos donde vas a trasladar ese código. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo como tengo varios entornos instalados, en el caso de ustedes, ahora no vamos a empezar a discutir sobre entornos, porque para configurar entornos y todo, tranquilamente se nos vaya la clase, ¿no? Entonces, vamos a trabajar no necesariamente, solamente son environments, nada más, entornos, ¿no? Así, nada más, o entornos virtuales también lo podemos decir, ¿no? Entonces, yo ya tengo mis entornos, solamente yo voy a activar y es bien fácil activar un entorno. Se escribe actívate y le das el nombre del entorno, dev SDC, por ejemplo. Ya está. Ahora usted, profesor, ¿ya se activó? Sí, mira, si se dan cuenta, ya cambió base por dev SDC. Ahora voy a abrir mi notebook. Jupyter, se escribe Jupyter, notebook, espacio, guión, puerto 8892 yo voy a usar. Ahora, profesor, Jupyter Notebook, ¿qué es? Jupyter Notebook es una interfaz gráfica que te permite trabajar con Python de manera amigable. Así de sencillo. Profesor, ¿y de dónde viene ese nombre Júpiter? ¿Del planeta? No. Júpiter viene de la combinación de... Este proyecto te permite ejecutar 50 lenguajes de programación, pero entre los más importantes que dio origen a este proyecto es Julia, Python y R. Por eso viene el nombre Júpiter. Ju de Julia, Py de Python y R de R, que varios de ustedes cuando se han presentado me han indicado que ya conocen R, ¿no? Entonces, el nombre viene de la combinación de estos tres nombres. Julia, Python y R, ¿ok? Para que conozcan un poquito de historia de este IDE, así se le conoce, ¿no? IDE, que es una interfaz gráfica que te va a permitir trabajar de manera amigable con Python. Listo, miren, le doy Enter y se levanta mi Jupyter Notebook. Una vez que ya levanto Jupyter Notebook, me dirijo a mi vista de Jupyter Notebook, y aquí está. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Pero primero tienen que haber descargado e instalado Anaconda Navigator. Ahora, descargar e instalar Anaconda Navigator es como descargar e instalar cualquier programa. Bien, por ahí si es que alguno de ustedes luego quisiera replicar lo que vamos a trabajar ahora, podrían solicitar a la tutora o a cualquiera de las señoritas de asesoras académicas el manual de instalación.
O mejor se los comparto de una vez. Es un manual bastante sencillo. Solamente tengan en consideración instalar, solo cambien la versión de Python, porque el manual está con una versión 3.9, pero instalen la versión 3.10.4 de Python, según las indicaciones que dice el manual. Y de ahí ya está todo, ya. Es lo mismo, todo es lo mismo, no cambió nada. Bien, eso es un poco para que aprendan a configurar entornos. Eso de configuración de entornos lo veremos en el programa avanzado, ¿no? Ahora por cuestión de tiempo no puedo detenerme a hablar sobre entornos y eso, porque se nos iría bastante el tiempo, pero ya les comparto acá manuales del alumno, acá está guía de instalación, aquí está mi guía de instalación y la descargo. Vamos a ver. Ujú, ya está. A ver, a ver, a ver. Aquí está, descargar. Ahí les comparto por el chat, ¿ok? Perfecto, ya está acá. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí les he compartido por el chat. Esa es una guía de instalación. Em, Como les decía, simplemente es para que ustedes puedan tomarlo como referencia de cómo instalar Anaconda Navigator en un entorno de Windows. Y me parece que también ahí está. Y cómo se instalan las librerías de Python también. Bien, ok. Entonces, ahora, cuando ustedes ya están en Anaconda aquí en Jupyter Notebook, simplemente le dan aquí en New Notebook. Y ya está, acá, New Notebook. Y abren un notebook. Seleccionan el kernel, que es la versión Python.3D, y ya está. Listo. Vamos por acá. Hasta ahí, bastante sencillo. Simplemente yo le puedo dar un nombre a mi notebook, le puedo colocar DA, de Data Analysis, Python. Ya está. Listo. Ya está mi notebook, ¿no? Acá le cambio el nombre y todo bien. Muy bien. Entonces, ahora, profesor, este notebook, nosotros podemos cargar la data que usted nos ha compartido. Sí, es muy fácil cargar la data. Recuerden dónde está la data nada más, en qué ubicación tiene. Entonces, por ejemplo, la data yo la tengo en una carpetita que se llama descargas, ¿no? Entonces acá simplemente voy a copiar el nombre de la data. Es bien fácil cargar una data en Python, ¿no? Este es el nombre, .csv. Entonces acá voy a importar pandas, import pandas as pd, y acá también voy a importar import os, ejecuto, view, show line number. Está listo. Se va a llamar DF, mi objeto. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. Acá estoy definiendo mi objeto DF y voy a usar pandas que he cargado. Es una librería de Python que la he etiquetado como PD. Y de pandas voy a usar la función readcsv, que es la función de Python, ¿no? Ya está. Ahora voy a precisar aquí la ubicación. ¿Dónde está este archivo? Tengo que verificar nada más en qué ruta está. Está en mi ruta de descargas. Aquí está. A ver, descargas y descargas está dentro de, a ver, un segundito para ver en qué disco está descargas. Propiedades, disco C. Acá está. Aquí está. Aquí está mi carpetita. Listo, voy a borrar los backslash y los voy a convertir en slash. Nada más. Estamos. Y listo. Corto acá. Pego aquí. Hago el slash. Ejecuto. Y acá tengo mi punto hit. Y ya tengo mi data cargada en Python. Ya está. ¿Ven? Así de sencillo. Usted me dirá, profesor, mire, qué fácil, ¿no? Ya está la data cargada. Sí, aquí está la data cargada. ¿Ven? Acá está el ID de cliente. Este es como un identificador único, ¿no? Acá está su nombre, su score crediticio. Entonces ahí tienen ustedes todos em, tienen la data cargada como tal. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, una vez cargada la data, vamos a desarrollar un modelo de Machine Learning, ¿ya? Para desarrollar un modelo de Machine Learning y hacer esta aplicación práctica, nos quedan todavía unos minutos. Yo recomiendo para empezar o introducirnos en el mundo de Python, hay una librería bastante interesante que es la librería Scikit-Learn, ¿ok? Ahora, ustedes me pueden decir, profesor, ¿qué libro me recomienda para aprender Python y aprender algún framework, modelos? Yo, sinceramente, si les recomendara ahora un libro, el libro mañana ya está desactualizado. Pasa de que Python es un lenguaje de programación open source y constantemente se viene actualizando. A veces el código que aparece en el libro, tú lo ejecutas y ya no corre. Y no corre porque ya está desactualizado. Entonces yo les recomiendo siempre trabajar de manera adecuada con un entorno aislado, ¿no? Como lo acaba de mencionar su compañero también por el chat, configurar todas las librerías que ustedes necesitan en ese entorno y todo lo que ya está configurado va a correrles sin problema. No es que mañana el código que corrió, mañana ya no corre en su ambiente, no, porque ya está instalado todas las dependencias. Entonces yo les recomiendo trabajar con esta librería que es Scikit-Learn, ¿no? Que es para desarrollar modelos de Machine Learning en Python, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso queremos trabajar con un modelo de clasificación. Entonces, mira, es tan sencillo. A ver, acá dice classification, profesor. Y acá veo todos los algoritmos. Mire, está desde regresión logística, random forest, ¿no? El gradiente boosting. Hay una serie de modelos y más todavía te dice, ¿no? Entonces voy a entrar acá a classification, ¿no? Ahí les he compartido el URL y acá están todos los modelos. Por ejemplo, vamos a empezar con un modelito de Decision Tree, ¿ya? De árboles de decisión. Entra acá, Decision Tree, mira. Ok, Decision Tree, ¿para qué quieres utilizar Decision Tree? ¿Para para un modelo de clasificación o para un modelo de regresión? Profesor, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Modelos de regresión es si tu variable que buscas predecir es cuantitativa. Y modelos de clasificación si tu variable que buscas predecir es cualitativa. Por ejemplo, si quieres predecir la fuga de clientes, que es la data que hemos descargado, voy a copiar por acá la data. Acá está la data. Este es de nuestra base de datos de fuga de clientes de banca. Este conjunto de datos contiene, ¿no?, información sobre fuga de clientes en un entorno de banca. Entonces, obviamente, simplemente es para corroborar si un cliente dio de baja su tarjeta o no dio de baja su tarjeta. Entonces, esa es la fuga de clientes. Y la fuga de clientes es un modelo, digamos, es un problema binario. Fuga, no fuga, ¿verdad? Entonces, como es un problema binario, tenemos que modelarlo con un modelo de clasificación. Entonces, muy sencillo, ¿no? No es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa de clasificación. Entramos a clasificación y aquí te dice, ok, modelo de clasificación. Entonces, ¿quieres hacer un modelo de clasificación, un modelo de árboles de clasificación? Sí. Hago clic y me va a llevar a la función del modelo. Y ya está. Acá está la documentación actualizada con la versión 1.6.1 de Scikit-Learning. Como le decía, acá están todas las versiones. Por ahí, por ejemplo, Luis Manuel me dice, profe, pero ¿sabes qué? Yo ya he trabajado con esta librería, pero yo trabajo con la versión 1.3.2. Tranquilo. Si has trabajado con la versión 1.3.2 o 1.5.2, vea la documentación de la versión con la cual estás trabajando y ahí todas las documentaciones de todas las librerías te va a referir siempre a las documentaciones anteriores, ¿ok? No tomes la actual. Pero como ustedes están empezando, digamos, de cero para desarrollar una nueva solución, entonces podemos tomar la versión más estable. Profesor, hay una versión 1.7 de Scikit-Learning, ¿por qué no la tomamos? Porque acá claramente te dice que es una versión en desarrollo, te dice dev, está en developer, está en desarrollo. Entonces no es recomendable porque es una versión inestable. Hay funciones que pueden aparecer errores. Como todavía está en pruebas, en desarrollo y prueba, puede haber funciones que dan error. Entonces no es recomendable trabajar con esta versión. En unos meses ustedes van a encontrar que esta versión ya va a estar estable. Ahí sí utilícenla, pero ahorita no, ¿ok? Usamos la versión 1.6.1. Perfecto, profesor. Acá está toda la documentación por lo que veo
de cómo hacer un modelo de árbol de decisión, ¿no? Sí, e incluso para ustedes, para que sepan también, aquí está todas las funciones y también te dice te da algunos ejemplitos. Ahí están algunos ejemplitos de cómo usar modelos de árboles, ¿sí? Galería de ejemplos. Entonces, perfecto, profe, ya me va quedando claro cómo podemos entrar e ir explorando, ¿no? Ahora mucho más fácil, porque por ahí me dicen, profe, tengo que aprenderme todas estas funciones. No, mira, copia tu código acá, este que aparece aquí, lo copias, ¿no? Yo no, yo prefiero que ustedes aprendan la parte del análisis más que el código. Código no lo deben memorizar, para eso existe documentación, ¿no? Entonces aquí solamente colocan from, scikit-learning, módulo tree, y acá colocan import, y van a importar decision tree para modelos de clasificación. De la librería scikit-learning del módulo tree. Ahí esto se está ejecutando cuando aparezca asterisco, y ya está, ya se ejecutó. Ya importaron decision tree para modelos de clasificación. ¿Ven? Así de sencillo. Ahora ustedes me podrán, profe, quiero hacer un análisis exploratorio de los datos, ¿no? Para saber cómo se comportan mis datos antes de empezar, profesor, a desarrollar algún tipo de solución, porque de pronto me preocupa que vaya a aplicar un modelo y este modelo no sea el más adecuado, pues, ¿no? Para mis datos. Entonces, podría ir viendo o explorando de alguna forma, profe, cómo podemos nosotros, qué comportamiento tiene nuestros datos. Sí, efectivamente, podemos ir de alguna forma explorando cuál es el comportamiento que tienen nuestros datos como tal, pues, ¿no? Entonces aquí lo que podríamos hacer básicamente es poder hacer una exploración de esta data para saber cómo se está comportando como tal, ¿no? Y aquí podemos importar la librería Seaborn, ¿no? As SNS, voy a importar Seaborn y también voy a importar Matplotlib, que es una librería para visualización en Python. De Matplotlib voy a usar el módulo pyplot. De acá ASPLT, vamos a ejecutarlo. Aunque esto lo voy a ejecutar acá arriba, ¿ya? Para tener un orden, las librerías que voy usando las voy a colocar acá arriba. Ya está. Y acá voy a usar de Seaborn, aquí que he importado, hay una función que es la función boxplot, ¿no? Para que nosotros podamos visualizar, por ejemplo, profesor, quiero ver cómo se comporta la variable balance, que es el consumo de la tarjeta, ¿no? Porque vamos a analizar fuga de clientes. Ya está bien. Ok, ¿cómo se llama el data frame? df, punto, y la columna, ¿verdad? Ya está. Y acá plt.show de Matplot para que se visualice. Ahí está mi gráfica de cómo se está compartiendo. Este es un box plot, ¿no? De cómo se está compartiendo cómo se está comportando la variable. Y por acá lo puedo acompañar con una gráfica de densidad para que también, ¿no? df punto, acá está, df punto balanced punto plot punto density, y acá coloco color, de qué colorcito quiero la gráfica de densidad. Lo voy a colocar acá, que lo quiero de color azul, y acá también PLT. Ustedes verán que yo cada rato le coloco PLT Show, es para que no me aparezca ninguna. Acá está, ¿no? Ahí está cómo se está distribuyendo la variable. Ah, profesor, mire, la variable concentra muchos valores ceros y luego está en estos valores, ¿no? Tiene un comportamiento con mucho ruido. Sí, es un comportamiento, digamos, de alguna forma que concentra, por ejemplo, valores cero, ¿no? Como tal. Entonces, ahí, ese es el comportamiento que tiene la variable. Profesor, y si reemplazo por edad, a ver, para analizar, reemplazas aquí nomás, ¿no? No necesitas estar, ahí está, mira, edad, tiene bastante tipicidad, profesor, sí. Reemplazamos acá y ahí estás analizando la variable edad, ¿no? Miren, ahí está la variable edad. Entonces, eso es un poco para que ustedes puedan ver el análisis o el comportamiento que pueda tener la variable, ¿no? Si es que así lo busca también. Por ejemplo, si quieren
analizar un poquito más allá los casos, los datos, discúlpenme, ustedes podrían analizarlo de esa forma. Ahora, también podríamos verificar si existe, cómo van acá colocamos df.info para obtener la información del data frame, ¿no? Por ejemplo, este data frame tiene 10.000 registros y no hay valores nulos, por ejemplo. ¿Ve? No hay valores nulos. Claro, en la vida real, esta data viene siempre con valores nulos, ¿no? Acá, como estamos descargándolo de este repositorio de Kaggle, va a bajar con algunos errores, pero no tiene muchos errores, pues, ¿no? Que también es una característica. Entonces, si hay atipicidad, bueno, ahí sí, o si hay, discúlpenme, valores nulos, sí habría que preocuparnos. Pero en este caso, no hay ningún problema como tal, ¿no? Entonces, eso también, para un poco tenerlo mapeado o en consideración cuando realicemos algún tipo de proyecto. Y luego también, profesor, y puedo también verificar, por ejemplo, cómo se está distribuyendo mi variable que busco predecir, que es esta de acá. Claro, eso también podrías verificar, ¿no? Por ejemplo, vamos acá, vamos a usar de pandas la función valueCounts de pandas, y acá voy a usar df y voy a colocar, vamos a chequear, mira, por ejemplo, ¿cuántos casos de no fuga tienes? Tienes 7.963 casos de no fuga. ¿Y cuántos casos de fuga tienes? 2.037. Hay pocos casos, ¿ah? De fuga y no fuga. Entonces, vamos a hacer un round. No, vamos a dividirlo entre length de df, discúlpeme, length de df, ya está. Esta es la proporción y lo multiplicamos por 100 para obtener porcentajes. Ya está. Y esto lo vamos a visualizar para que ustedes lo vean de manera gráfica. Acá hacemos un plot y acá un kind para ver una barra, ¿no? Un gráfico de barras. Bar. Ya está. Ahí está. Miren, si ustedes ven, se nota este código, pero ahora que le coloque plt.show, ya está. ¿Ven? Ahora sí, miren. Miren cómo está el desbalance de los datos. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿y qué pasa? Estos son los clientes que fugan, discúlpenme. Y estos son los clientes que no fugan. Entonces acá ustedes pueden notar que hay un desbalance en la data. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál es el problema que exista desbalance en los modelos de Machine Learning, en la variable que buscamos predecir? Voy a escribirlo aquí, ¿ya? ¿Cuál es el problema de que exista desbalance de casos de la variable que buscamos, de casos que buscamos predecir? En este caso, ¿qué buscamos predecir? La fuga de clientes del banco, ¿no? La fuga de clientes del banco. Entonces, acá está. Vamos a ponerlo acá. Lo voy a dejar aquí en el notebook, que luego se los voy a compartir. Ustedes me dirán, ¿pero cuál es el problema? ¿Y cuál creen ustedes que es el problema aquí? Muy sencillo. En realidad el problema es el siguiente. Y por definición, ¿ah? A mí siempre me gusta que mis alumnos aprendan por lógica. ¿Qué es lo que busca la inteligencia artificial? En esencia, profesor, la inteligencia artificial busca imitar el proceso de aprendizaje humano por máquinas, ¿verdad? Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, ¿y cómo aprende un humano? Profesor, el humano aprende por entrenamiento, ¿no? Por repetición también. Ok, perfecto. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, tengo una hija que tiene poco más de un año y está aprendiendo ahora a diferenciar animalitos, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo un perrito, ¿verdad? Y ella a veces se equivoca y a los gatos le dice perro. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros estamos ahí enseñándole perro, gato, perro, gato. El clásico problema, ¿no? Perro, gato. Y esta es una situación real, ¿ah? ¿Por qué ocurre eso?
porque ella tiene una sobreexposición de aprendizaje por el perro. Eso hace que su proceso de aprendizaje, como tiene más input de una categoría que de otra, aprenda más y todo lo relacione con, con mi perrito, ¿verdad? Y tenga una menos exposición a gatos. Entonces, cuando a un niño le vas a explicar, por ejemplo, ¿no? Supongamos, quiero explicarle la diferencia entre un perro y gato, pero le voy a mostrar 90 imágenes de perro y solamente 10 de gato. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Profesor, lo que va a pasar es que tu hija va a aprender más a identificar perros que gatos. Y cuando le muestre un gato, es más, va a asociar de repente y va a poder confundirlo como tal. Y sí, eso pasa por una sobreexposición de los datos. El proceso de aprendizaje se ve de alguna forma truncado por la sobreexposición de los datos y eso dentro de los modelos de inteligencia artificial se conoce como desbalance. Este es un problema muy habitual, ¿ah? Es muy habitual, por eso que yo en el programa veo toda una parte de preprocesamiento e ingeniería de datos, porque en realidad esa es una tarea muy fundamental. Por ejemplo, eh, ahora que he desarrollado un modelo, 5% era una categoría, 95% otra categoría. Un súper desbalance. Entonces, cuando ocurre estos problemas de desbalance de datos, nosotros debemos pensar en ejercicios o modelos o técnicas de balanceo. Existen algunas de estas, ¿no? Alguna de estas técnicas, por ejemplo, es la de oversampling, está undersampling, SMOP y TOMEC. Hay varias técnicas para el balanceo de datos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Partir la data, ¿ok? Se balancea la data de entrenamiento, así como así como mi hija necesita datos para entrenar, y luego necesita datos para evaluarla, para saber si realmente aprendió a diferenciar entre perro y gato. De igual forma, nuestro modelo necesita datos para entrenarse y datos para luego testear y ver si realmente ha aprendido a diferenciar entre clientes que van a hacer fuga y clientes de no fuga. De esta forma, el modelo va a estar capacitado para lograr predicciones y luego hacer todo lo que ya hemos comentado. Luego el modelo tendrá que ser implementado en un sistema capaz de predecir la fuga de clientes y tomar decisiones en base a la predicción que realiza el modelo. Y eso se conoce como la predicción basada en datos, producto de modelos de inteligencia artificial. ¿Cuál podría ser una decisión? De repente, por ahí, profesor, si un cliente va a hacer fuga, le podemos eliminar la membresía. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. O de repente le podemos decir que compra ahora y empiezas a pagar todas tus compras dentro de 3 meses. Ah, genial, ¿no? Pero obvio, esa estrategia no se las puedes dar a todos los clientes. Ustedes me dirán, profe, pero fácil, pues, ¿para qué voy a necesitar un modelo? De una vez hay que implementar esas estrategias. Das esa estrategia a todos los clientes y el banco se fue a la quiebra. ¿Cómo le vas a decir al banco o a todos tus clientes que consuman ahora y que dentro de 3 meses paguen? Si eso lo haces con todos tus clientes, el banco se queda sin caja por 3 meses porque nadie le va a pagar. Solamente lo puedes hacer con tus clientes que van a fugar, no con todos, ¿verdad? Entonces, por eso viene el tema de desarrollar modelos predictivos para dar soluciones de analítica, basadas en analítica avanzada, basada en inteligencia artificial, pero que obviamente nos va a permitir tomar estas decisiones, por ejemplo, en este caso, en un ámbito comercial, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. Bien, entonces necesitamos, para que no exista sobreaprendizaje y luego ocurran toda una serie de problemas del aprendizaje automático. Y ahí viene el sobreajuste, ¿no? El overfitting, que los datos muchos se ajustan al modelo como tal. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio rápido. Vamos acá de Scikit-Learning, vamos a importar el del módulo Model Selection. Aquí import, hay una función que se llama train test split. Esta función me va a ayudar a partir la data. ¿Ok? Voy a partir mi data en datos de entrenamiento y datos de testeo. Para eso necesito X va a ser igual a... aquí no voy a trabajar con toda la data. Quiero hacer el ejercicio más práctico, porque si no, luego voy a tener que enseñarle tareas de codificación, etcétera. Y quiero hacerlo lo más práctico posible, esta aplicación. Voy a crear acá el objeto data. Data va a ser igual a df.
Y aquí voy a tomar unas 5 variables, ¿ya? De todas. Ya está, 5 variables. Voy a usar esta variable, credit score, que es el score de crédito. Es una. Voy a usar la variable edad, ¿ya? Esta es otra. La variable por acá. Para crear mi modelo de fuga. Voy a usar la variable balanced. ¿Ok? Listo. Luego, número de productos que tiene con el banco. ¿Ok? Y por acá, por último, mi variable, pues estimación de salario también, puedo usar, voy a usar estimación de salario por acá, y voy a usar otra variable más. Profesor, también puede usar género y eso sí, pero hay que codificarla. Y acá por tiempo no le voy a poder enseñar el tema de codificación de datos y eso, pues, ¿no? Ya, esto, ya. Estoy usando todas las variables, listo. Ya está, profesor. Entonces tiene acá el objeto data, sí. Acá está el objeto data. Data.hit, le tengo que colocar n igual a 2. Ya. Listo, ahí tenemos la data. Esta es la data que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo de fuga. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear x data.iloc. Y acá voy a seleccionar todas las filas y de la columna 0, Python empieza siempre Python, su conteo de columnas empieza así: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Desde la columna 0 hasta la columna 5. 0 hasta la 5. Y voy a extraer los valores. Punto values. Punto values. Ya está. Y luego por acá i igual a data.iloc. Y acá voy a seleccionar todas las filas y la última columna. Columna 5, punto values. Ya está. Listo. Ahora sí, vamos por acá. Y voy a usar la función train_test_split. Discúlpenme, acá está. xtrain, xtest. Serían mis predictores para entrenar mi modelo, predictores para testear mi modelo, mi variable target para entrenar mi modelo, mi variable test para testear el modelo. Llamo a la función train_test_split. Acá el valor de x, los predictores, el target, y acá voy a usar el text size, tamaño de los datos de testeo. Voy a usar el 30% de los datos para testear el modelo. Y acá voy a usar el random state, que es una semilla, porque es un proceso de selección aleatoria de datos. Ya está, listo. Ya tengo mis datos, mis datos de entrenamiento y mi dato de testeo para mi modelo de aprendizaje. ¿Ve? Así de sencillo. Ahora usted me dirá, profe, y usted va a tener que balancear esos datos, ¿no? Va a tener que balancearlos como tal. Esta de acá, sí. Primero voy a entrenar un modelo sin balancear, ¿ok? Porque nos está ganando un poquito el tiempo y voy a entrenar el modelo sin balancear. Entonces, simplemente llamo el modelo Decision Tree. Aquí el modelo voy a usar, voy a llamarlo aquí así lo voy a llamar, Tree Model. Ya está. Y ahora voy a colocar Tree Model punto fight para entrenar el modelo XY. Ya está. ¿Ok? Ya está el modelo entrenado. Pero lo tenía que hacer con Xtrain. Acá está Xtrain. Acá está Xtrain e Etrain. Ya estamos. Lo vamos a ejecutar acá. Ya está. Listo. Ya tenemos el modelo entrenado. Profe, ¿solamente necesitamos fight? Sí. Ahora, aquí hay que hacer una anotación. Ustedes todo lo que ven dentro de esta función Decision Tree para modelos de clasificación, ven que ustedes hay parámetros separados por coma de la función. Cada parámetro tiene una explicación matemática por detrás, ¿sí? Pero dentro del alcance, obviamente, de este curso corto, no me puedo detener a explicar la matemática del modelo de árboles de decisión. Pero, acá ustedes tienen el canal de YouTube de SDS Learning, ¿no? Para que puedan, hay un taller, acá está, SDS Learning,
Hay un taller en SS Learning. Acá está nuestro canal de YouTube, ¿sí? Acá está el canal de YouTube para que también puedan ustedes, este de acá. Claro que sí, ahí le paso el canal de YouTube y les voy a comentar, por ejemplo, acá hay uno que es un webinar de análisis de mi primer modelo de inteligencia artificial. Ya vamos acá donde dice webinars. De estos webinars, hay un webinar que es buenas prácticas, mi primer modelo Text Analytics con Power BI. Acá hay varios webinars que yo he dictado, pero hay uno de... Incluso acá pueden encontrar un webinar de Machine Learning con Azure, ¿ah? Si quieren introducirse en Azure, en la nube. Ajá. Y acá tienen... aquí creo que está. Este creo que es. Este de acá de mi primer modelo de inteligencia artificial en Python. Ahí hablo a mayor detalle sobre una introducción de la matemática, porque en realidad aquí tendríamos que explicar algunos conceptos como impureza del árbol, reducción de la impureza, medición de la impureza por entropía o por Gini. Luego explicar todo cómo funciona la matemática del modelo, que no es el propósito, ¿no? Por el momento. Entonces acá vamos a hacer la evaluación del modelo. Entonces tenemos acá, vamos a calcular el iPredict, y el iPredict va a ser igual a, llamamos al modelo, y le explicamos punto, predict. Y acá le cargamos la data de testeo. Ah, profesor, ya tenemos el modelo entrenado, sí, ya está. Listo, ya tenemos entonces nuestro modelo entrenado, ¿ok? Entonces, y tenemos nuestros datos predichos. Ahora, una vez que ya tengo el iPredict, ¿no? El i-predict, y tengo el i-test, eh, ahora necesito evaluar el modelo. ¿Qué tan bueno es el modelo? Es algo así, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, necesito saber qué tan bueno es el modelo para predecir, o qué tan buena, por ejemplo, es mi hija para diferenciar perros y gatos. De repente mi hija en 10 casos atinó 8, pero en 2 se equivocó. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual, ahora nosotros tenemos que evaluar qué tan bueno es el modelo para poder calcular de alguna forma el, para un modelo, de clasificación. ¿Ok? Entonces, eso tendríamos que calcularlo como tal. Bien, entonces para eso, esta librería también tiene un módulo que es el módulo de metrics, para métricas. Aquí está, vamos a ver. Model Selection. Acá está, Model Selection and Evaluation. Ingresan aquí en selección y evaluación de modelos, y aquí precisamente está toda la parte de métricas de evaluación. Por ejemplo, para métricas para modelos de clasificación. Aquí. En métricas para el modelos de clasificación, por ejemplo, ¿qué quieres medir? El accuracy, ¿no? La precisión global del modelo. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, copias esta parte del código, vas a tu código, dices from, ¿no? Scikit-learn metrics, import, ¿qué vas a importar? Las funciones que deseas utilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo quiero accuracy score, ¿no? Voy acá, ¿dónde está el accuracy score? Acá está el confusion matrix. Acá está, accuracy score, ¿no? Que ese es el score de clasificación de accuracy. Ahorita les explico más o menos en qué consiste. ¿Ok? Voy a ejecutar acá, y ahora sí, el accuracy score que me va a pedir, el i real y el i predicho. Voy a copiar acá,
Accuracy Score. Discúlpeme. Ahí está. Accuracy Score. Entonces acá voy a necesitar el irreal. ¿Cuál es el irreal? El ITEST, ¿no? Acá está. Y ahora vamos por el ipredicho. El ipredi es este de acá. El ipred. Listo, ejecuto y esta es la precisión de mi modelo. ¿Qué indica esto, esta precisión del modelo? Esta precisión del modelo indica que lo podemos transformar, déjame ver si lo multiplicamos por 100, que el 75.2% de los casos, el modelo los está prediciendo. Eso es lo que me indica ese 72%, ese 75.2% de casos. ¿Ok? Que el modelo está prediciendo el 75.2% de los casos. Profesor, pero también he visto que hay una métrica que es la curva ROC, ¿no? También hay otra que es, profesor, por ejemplo, la matriz de confusión, ¿no? Acá está, esta es la Confusion Matrix, también. O también hay uno que es Classification Report. Este me gusta. Vamos a importar Classification Report. Acá nada más le agregas, ¿ah? Coma, Classification Report. Ya está, listo. Le agregas Classification Report y acá le colocas, es más, para que copiamos este código, lo pegamos acá, ya está. Le hacemos un print para que no se desconfigure al momento de mostrar. A ver, discúlpeme aquí. Print, ya está. Listo. Profesor, acá veo que, miren, acá está, ¿no? El 75% de los casos que está prediciendo el modelo. Pero acá hay un temita, que el modelo de manera interna, estos son los casos en general, ¿ah? El accuracy te dice cuánto del total de casos, cuántos casos está prediciendo el modelo. El modelo de todos los casos está prediciendo el 75.2% de los casos. Pero hay que tener cuidado, porque acá hay un desbalance. Mire, por ejemplo, era lo que yo les decía. El modelo ha aprendido más a predecir casos cero, casos de no fuga, que casos de fuga. Y ustedes me van a decir, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Miren cuánto es la métrica acá, 0.84. ¿Y cuánto es acá? 0.42. Para 1 es 0.42 y para 0 es 0.84. ¿Cómo se interpreta ese 0.84? Para ir cerrando la idea y pasar a una ronda de preguntas breve. Ese 0.84 indica que el modelo está prediciendo 84 de cada 100 casos de no fuga. Eso es lo que está prediciendo ahorita el modelo. 84 de cada 100 casos de no fuga. Y por otro lado, está bien, ¿no? Solamente su error es, apenas se equivoca en 16 de cada 100 casos. Pero miren aquí, el modelo apenas está prediciendo 42 de cada 100 casos de fuga. O sea, de los clientes que se van del banco, el modelo apenas está prediciendo 42 de cada 100. Entonces, su tasa de rendimiento del modelo no es tan buena. ¿Ok? Ahora, ustedes me podrían decir, y la pregunta caería por sí sola, ¿cómo mejoro este modelo, profesor? Porque no me está prediciendo correctamente la clase que a mí me interesa. Esta también me interesa porque obviamente para que el modelo sea regulado, pero esta de acá apenas está prediciendo 42 de cada 100 casos, o sea, que se equivoca en 58. Ok, ¿cómo lo mejoro? Bueno, hay varias formas de mejorar. Primero, la manera como has preparado tu data para el modelo. Acá nosotros hemos tenido un problema de desbalance, lo que yo les expliqué en la analogía de mi hija. Si yo le enseño, o si mi hijita ve más a Roque Antonio, que es mi perrito, entonces obviamente ya va a tener un sobreaprendizaje sobre Roque Antonio que sobre el gatito. ¿Me entienden? Entonces, por esa forma, por su sobreaprendizaje, va a sobreajustarse de manera tal que todo animalito que vea le va a decir Rocky, porque eso es lo que hace ella. Y nuevamente, regresando a los fundamentos, a los conceptos, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Imitar el comportamiento humano, el proceso de aprendizaje humano por ordenadores. Entonces, nosotros mismos estamos cayendo en un problema que actualmente, por ejemplo, o bueno, que tenía mi hijita, ahora ya le estamos enseñando otras mascotitas, etc. Entonces, ese es un punto. Como hay un desbalance, que no lo hemos controlado y hemos entrenado el modelo con este desbalance, entonces el modelo va a tender a sobreajustarse aquí. Y es lo que ha pasado, miren ustedes. ¿Ven? Lo que en teoría nos dicen los libros, en la práctica lo hemos visto. ¿Cómo lo mejoramos? Con técnicas de balanceo.
¿Ok? Por razones de tiempo, hay técnicas, oversampling, undersampling, Smoke y otras técnicas más, pero por razones de tiempo, este curso corto no me permite abordar tanto, ¿no? Entonces, pero con técnicas de balanceo. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, profe, digamos que ya lo balanceé. Ah, bueno, también recuerda que el modelo puedes preparar la data y de repente el modelo podrías discretizar la variable. ¿Qué es la discretización, profesor? Que estas variables cuantitativas se vuelvan en cualitativas para que previamente, antes de ingresar al modelo. ¿Ok? Otra manera. Profesor, ¿y qué otra forma? Bueno, recuerden aquí, cuando fuimos a modelos, vieron toda una lista de modelos. Podríamos probar también como alternativa otros modelos de aprendizaje. Máquina de soporte vectorial, podríamos ver con un modelo gaussiano, un modelo de Levi-Bayes, ¿verdad? Entonces tienes random forest, etcétera. Tienes más opciones de modelos con los cuales podrías trabajar y probar, ¿no? Para ver cuál es más eficiente que otro. Entonces, hay formas de mejora a partir del preprocesamiento e ingeniería de características a los datos, o también buscar alternativamente otros modelos que mejor se ajusten a nuestros datos. Bien, nosotros no pensemos de que existe el mejor modelo. No existe el mejor modelo. Muchos por ahí dicen, profesor, el mejor modelo es redes neuronales. ¿Por qué estamos aprendiendo árboles de decisión? Créeme que no es el mejor. Puede ser el mejor en ciertas ocasiones, pero si no, ya actualmente nadie hablaría de estos modelos, árbol de decisión, random forest, no. Entonces, si todavía se hablan sobre estos modelos de machine learning es porque todavía son relevantes, pero todo va a depender de la data. Hay data donde estos modelos no logran obtener ningún éxito. Y hay que recurrir, obviamente, a modelos avanzados, como redes neuronales, máquina de soporte vectorial que hace una transformación de un plano a un hiperplano usando el truco del kernel y una serie de conceptos matemáticos que se operacionalizan y se ven en una complejidad matemática mayor, al igual que el Random Forest, que utiliza Bootstrap para generar procesos de muestra, etcétera, ¿no? Pero lo fundamental siempre va a ser lo que hemos explicado al inicio de la clase. Poder proporcionar soluciones de analítica basadas en datos, ¿sí? Entonces, este curso corto, esta presentación, digamos de alguna forma, lo que busca es haberlos introducido de manera conceptual y a través de este ejercicio práctico, los invito a complementar con otros talleres que he podido dictar en SS Learning y haber transmitido parte de mi experiencia en estos talleres, y aquellos que son parte del programa de especialización en Python para ciencia de datos, bueno, nos veremos la próxima semana que inicia el programa. Y bueno, el programa inicia de cero, o sea, vamos a ver de la instalación de Python hasta despliegue de modelos. O sea, hasta crear el API que te va a permitir consumir con otras aplicaciones, hasta ahí llega el programa, ¿no? Entonces aborda todo lo que yo les mencionaba en un inicio, todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Todo el ciclo de vida, ¿ok? Desde el entendimiento hasta el despliegue de modelos o puesta en producción. No sé si tendrán alguna duda o consulta eh, adicional, sino para poder dar por terminada la charla. Dudas, consultas. Clara, Isela, Carlos. Todo conforme, más bien agradecerle por tomarse su tiempo de compartirnos su vasta experiencia y pues un poco de lo que es lo extenso del mundo de la ciencia de datos, ¿no? Ok, más bien muy agradecidos también con ustedes por el tiempo y bueno, al área de coordinación por haber aperturado este espacio para compartir parte de. Igual, aquellos que no son parte del programa están invitados ahí a ver los webinars. Les dejo mi número de contacto para cualquier consulta que puedan tener, mi correo. Eh, sí, mi nombre es, acá está, Manuel Cigüeñas. Puedes encontrarme en LinkedIn como Manuel Cigüeñas. Eh, Ahí figuro como jefe de servicios, gerente de servicios.
y puedes encontrarme, y también ahí le dejo. mm, Ese es mi número. Para aquellos que no son de Perú, le tienen que poner el +51, ¿ok? Y listo, nada, muchísimas gracias y por el tiempo y nos estaremos viendo en otro espacio. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Ahí les comparto este notebook, ¿ok? Para que lo puedan replicar. Listo, muchísimas gracias. Feliz noche.